acuerdo, pues en esta primera parte del vídeo vamos a ver cuál sería la forma clásica de consumir una inteligencia artificial, de comunicarnos con un LLM, pues de esa forma más clásica o más tradicional. Entonces, de esta forma tenemos dos opciones. La primera, pues sería vía API. Entonces, si os fijáis, aquí me he creado yo una aplicación de consola con Net 8 y además del program, me he creado yo aquí una clase que la he llamado Simple OpenAI, porque en este caso yo voy a utilizar OpenAI como inteligencia artificial. Pero bueno, si usáis Ollama, Gemini, cualquier otra, pues sería lo mismo, pero cambiando pues la pieza del puzzle que es el LLM, pues una por otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí me he definido la clase, como digo, Simple OpenAI. Entonces, para consumir OpenAI yo voy a necesitar una key. Si lo consumiera por API, porque vamos a ver dos ejemplos, pues necesito la URL del API, necesito el modelo que voy a consumir y aquí, bueno, yo le he puesto un prompt de sistema y un prompt de usuario. Si os fijáis, como es para un ejemplo facilito, simplemente le he dicho, oye, es un guía turístico experto y en el prompt de usuario he dicho, sugiere un plan para disfrutar en verano de Sevilla sin sufrir el calor, cosa que no es fácil. Entonces, bueno, vamos a ver, como digo, un par de ejemplos. Primero, vamos a ver la forma vía API, ¿vale? Si tenemos la suerte, que normalmente es así, de que nuestro modelo de inteligencia artificial, nuestro LLM, se expone a través de una API, pues podemos consumirlo. Entonces, os pongo aquí el método, que ya lo conocemos porque en otros vídeos del canal pues hemos visto cómo se consume esto mediante API. Entonces, simplemente vamos a necesitar un cliente HTTP, autorizando en el header con la cabecera reader y aquí el API key. Aquí el modelo que va a ser el body, que necesito pues el modelo de inteligencia artificial y el listado de mensajes que le voy a mandar con sus roles, tanto de sistemas como de usuario. Aquí simplemente serializo la respuesta, me creo un string content, llamo vía post al endpoint que sea de este API, aseguro que devuelve un 200 y después ya pues trato la respuesta y simplemente la imprimo por consola. Esto, si lo queremos llamar, pues simplemente nos tendríamos que ir a nuestro program en este caso y aquí pues le vamos a decir que llame de nuestra clase simple OpenAI, que como la he definido como estática, pues la puedo llamar de esta manera, pues que llame a este servicio. Entonces, vamos a hacer la prueba. De acuerdo, ya tengo la aplicación por aquí arrancada, le he puesto un breakpoint aquí en la llamada justo al método. Entonces, si vamos depurando este método, pues vais a ver que aquí simplemente pues, el código va pasando. Aquí ya estoy haciendo la llamada al API. Ya el API me ha dado la respuesta, aseguro que es un 200. Aquí me saco el contenido y simplemente imprimo por consola el resultado, que si os lo doy por aquí, pues aquí tenéis, disfrutar de Sevilla en verano puede ser un reto debido a las altas temperaturas. Bueno, pues aquí veis que más o menos pues me ha dado un plan para hacer en Sevilla en un día caluroso. Ahora, ¿cuál sería la otra forma clásica de consumir un LLM? Pues sería, si tenemos la suerte de que ese LLM en concreto, para la tecnología que utilizamos, en mi caso .NET, pues tiene un SDK, pues mediante el SDK seguramente se facilite un poco el consumo con respecto a lo que es el consumo vía API. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho vía API, pero con el SDK. De nuevo, nos vamos a nuestra clase. En este caso, como yo estoy utilizando OpenAI, pues tendréis que utilizar el nugget de OpenAI. Ya os digo, no todos los LLM ni para todos los lenguajes de programación tienen un SDK que facilite esta integración y entonces pues tendríamos que hacerlo vía API o por cualquier otra vía. En este caso, como OpenAI tiene el SDK, pues lo vamos a hacer con el SDK de OpenAI. Entonces, os voy a poner el método, veréis que se simplifica bastante con respecto al método vía API. Fijaos que en este caso simplemente, oye, me creo un cliente de OpenAI, me creo un cliente de chat, aquí le paso el modelo, aquí la clave, me creo el listado con ese array de mensajes de chat, tanto de sistema como de usuario. Veis que aquí todo ya está tipado, ¿vale? Esto es un cliente OpenAI, esto es un cliente de chat, aquí los chat mensajes ya tienen una clase. Esto al final pues es lo bueno de tener un SDK, la facilidad y la robustez que nos ofrece. Entonces simplemente aquí
llamamos, obtenemos la respuesta y la imprimimos. Es exactamente el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Aquí, si nos vamos al programa y quisiéramos hacer la llamada ahí, pues simplemente lo tenemos aquí. Voy a arrancar la aplicación. Ya lo tengo por aquí parado. Si entramos a depurar, vais a ver que esto ejecuta sin ningún tipo de problema. Aquí ya está llamando al LLM, pero a través del SDK. Vale, ya tengo aquí la respuesta. La vamos a sacar también por consola. Y si veis, pues me habrá dado algo muy parecido a lo que me había dado anteriormente vía API, pero en este caso con el SDK. Vale, ahora vamos a dar un pasito más. Consumir los LLM vía API o vía SDK está bien. ¿Qué ocurre? Que al final pues tenemos que conocer el SDK perfectamente del LLM que estemos manejando, porque al final pues cada empresa desarrolla su producto y cada SDK es diferente, los métodos se llaman de forma diferente, la nomenclatura en definitiva es diferente. Pues bien, ¿qué ha hecho Microsoft? Pues ha sacado un paquete que es, lo vais a ver por aquí, el de Microsoft Extension AI, y ese paquete lo que hace es proporcionar una interfaz común para que con los SDK de estos proveedores, sea el que sea Ollama, OpenAI, el que sea, pues digamos que los transforma en objetos comunes, con lo cual a partir de que creamos el objeto del chat, ya sería un objeto de chat o un cliente de chat común, y todas las llamadas y todas las respuestas ya estarían estandarizadas, de forma que no tendríamos que conocer la nomenclatura de cada uno de esos SDK. ¿Qué ocurre? Esto todavía está en versión muy experimental. De hecho, si veis aquí, los nuggets que yo he instalado, el de Microsoft Extension AI, no está ya en versión preview, pero si os fijáis, el que hay en concreto para OpenAI sí que aún está en preview. Entonces, lo podemos usar, pero que sepáis que seguramente en las próximas semanas, meses, irá evolucionando, igual irá cambiando, y posiblemente la forma en la que lo consumimos ahora en esta versión preview, pues puede que no sea la definitiva. Pero quedaos con eso. Con Microsoft Extension AI lo que hacemos es proporcionar una interfaz común para sea cual sea el SDK del LLM que sea, pues vamos a poder manejarlo de la misma forma. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí he declarado las mismas variables que teníamos antes en el caso clásico, pero ahora como ya no voy a consumir API, no he puesto la URL, solo tengo API Key, Deployment Model, PROM del sistema y PROM de usuario, que es exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo quedaría el método utilizando esta extensión de Microsoft? Pues vamos a verlo. Aquí, en primer lugar, vamos a ver que tenemos aquí un eClient. Si os fijáis aquí, el eClient ya está dentro del Microsoft Extension AI, con lo cual ya no tengo que conocer cuál es el cliente de cada uno de mis SDK. Aquí sí que sigo necesitando el SDK original para crear el cliente, pero fijaos que esto tiene un método que me lo transforma a esta interfaz. Y a partir de aquí ya manejo este objeto, y sea cual sea el proveedor que yo haya utilizado aquí para crear este cliente, lo voy a manejar de la misma forma, exactamente igual. Entonces vamos a seguir viendo. Aquí esto me lo marca porque dentro del OpenAI Chat ya tenemos una clase chat mensaje, pero Microsoft Extension AI me da una genérica que puedo utilizar. Entonces le vamos a decir que el chat mensaje que quiero utilizar aquí es el de iExtension, con lo cual todos los mensajes, repito, sea el proveedor que sea, van a ser iguales, tienen una interfaz común. Entonces fijaos que aquí ya tengo un cliente, pero es un cliente ya de Microsoft Extension AI, y el método getResponse, pasándole la lista de mensajes, ya me da la respuesta. Fijaos qué fácil y qué sencillo lo hace, que ya no tenemos que conocer la nomenclatura de cada SDK. Entonces esto, si lo consumimos, vamos a ver que la respuesta va a ser exactamente la misma. Fijaos, ya lo tengo por aquí parado, vamos a depurarlo y vais a ver que es exactamente lo mismo. Aquí ya hace la petición al LLM, en un momento obtenemos la respuesta, la imprimimos en la consola y fijaos pues que la respuesta es similar a las que veíamos en los casos anteriores con la forma clásica de consumir esos LLM, pero aquí ya de forma totalmente estandarizada.
Vamos ahora con el tema de los agentes. ¿Qué son los agentes? Pues no son más que unas entidades, unos entes ficticios, por supuesto, que se encargan de hacer algo concreto. Al igual que en este caso hemos estado pidiéndole con el prompt del sistema que, oye, que me propusiera, que era un experto de guía turístico y que me propusiera un plan, pues ese concepto, esa entidad, ese agente de guía turístico, pues lo voy a materializar en una entidad que se encarga únicamente de esa funcionalidad de hacer de guía turístico. Entonces, para esto existe un paquete que también está en versión preview todavía, que es el de Microsoft Agents AI. Entonces, instalando este paquete podemos hacer lo siguiente. He movido un poco el código, ¿vale? Lo he movido dentro de una carpeta de ejemplo para que esté un poco más estructurado y he creado una carpeta de agentes. Entonces, aquí dentro de la carpeta de agentes simplemente me he creado una clase que ahora mismo está vacía, que la he llamado Planner Agent. Entonces, ¿qué va a tener nuestro Planner Agent? Pues lo que vamos a hacer es cogernos el prompt de sistema que teníamos antes y se lo vamos a incluir únicamente a este agente. Le vamos a decir, oye, eres un experto guía turístico. Y ahora, mediante el paquete nuevo del Microsoft Agent AI, lo que vamos a hacer es definir un método que cree un agente. Entonces, para crear un agente necesitamos el eChat Client, esa interfaz común que estaba dentro del extension AI que vimos anteriormente, pues recibe el cliente y directamente dentro del paquete de Microsoft Agent, pues tenemos la opción de crear un nuevo agente. Para esto nos pide el cliente de chat, nos pide el prompt del sistema, que al final pues es la función que va a tener ese agente, y nos pide que le demos un nombre. En este caso pues le da el mismo nombre que la clase. Ahora, ¿cómo consumimos esto? Pues me he creado aquí otra clase estática que la he llamado Agents OpenAI y la he puesto dentro de la carpeta de ejemplo. Fijaos que ahora aquí ya tengo el API Key, el modelo y el prompt de usuario, pero ya no tengo el prompt del sistema porque ya está dentro del agente. Entonces, ¿cómo consumimos ahora ese agente? Pues vamos a meter aquí un método y lo único que hacemos es, como en el caso anterior, creamos un chat client. Ahora creamos un agente con el método que hemos definido de crear agente. Aquí ya tenemos el agente y dentro del agente simplemente tiene un método que se llama ramAsync, que aquí le pasamos el prompt de usuario y directamente con esto me da la respuesta. ¿Cómo podemos probarlo? Pues al igual que estábamos probando anteriormente, vamos a hacerlo desde aquí. Fijaos que ya lo tengo por aquí parado. Simplemente vamos entrando, nos creamos nuestro cliente. Aquí, ya teniendo el cliente y sabiendo cuál es la función de este agente, pues creamos el agente. Llamamos al método runAsync. Fijaos que aquí ya tengo la respuesta. Si la imprimimos, pues mismo resultado. El plan que queremos para disfrutar de un día caluroso en Sevilla. De acuerdo, pues vamos a ver ahora cómo podemos con esos agentes, mediante la comunicación o la concatenación de varios agentes de estos puestos en marcha, pues vamos a ver cómo podemos construir workflow con estos agentes. Para ello tenemos también un nugget que es el de Microsoft Agents AI Workflow, también versión preview. Entonces, una vez instalado, he modificado el Planner Agent, ¿vale? Para que directamente ya él sea el que le digo que es un experto guía turístico y que me sugiera un plan para disfrutar de Sevilla teniendo en cuenta la situación meteorológica. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la situación meteorológica? Pues fijaos que he puesto aquí un agente nuevo que ya tiene un poco más de complicación que el anterior. Primero, mediante la API pública una API pública que te da la información del tiempo, he puesto aquí los datos para obtener la información que quiero de Sevilla. Entonces, esto me da datos de temperatura, humedad relativa y probabilidad de precipitación. Entonces aquí le estoy diciendo que, oye, que dada esa información, pues sepármelo en 4 franjas horarias y bueno, ya una media de los 3 puntos anteriores para que el planificador posteriormente sepa pues cuál va a ser la situación meteorológica. Aquí, al crear el agente, fijaos que ahora, en lugar de indicarle directamente el nombre y el prompt del sistema, tengo aquí un objeto que es el Chat Client Agent Option, y aquí, además de decirle el nombre y las instrucciones, puedo darle algunas opciones de chat. Entonces aquí, una de las opciones que tengo son las tools, que al final las tools es como ampliar la funcionalidad o ampliar las herramientas que tiene este agente. Entonces yo aquí, de esta forma le digo, oye, hay una función que se llama getWeatherInfo. Aquí además con la descripción le digo para qué sirve esta función y de esta forma
se la disponibilizo para cuando la necesite usar, pues pueda usarla. Entonces, él mismo internamente sabe para qué es esta función y cuándo tiene que usarla. Aquí simplemente lo que hago es llamar por HTTP aquí a la dirección del tiempo y devuelvo en formato JSON la respuesta. Entonces, me he creado aquí el workflow realmente, que bueno, lo que tenemos es el client con las credenciales y el modelo. Ahora aquí me declaro los dos agentes y con esta instrucción del workflow builder y build sequential, porque también podemos hacer que corran en paralelo, ¿vale? En este caso, hasta que uno no acabe, no quiero que siga el siguiente. Entonces le digo, oye, empieza con el del tiempo y una vez que ya el tiempo incorpore al chat, es como si hubiera un chat y cada agente va incorporando al chat su parte de código, su parte de funcionalidad. Y por último ejecuto el Planner Agent. Ahora ya aquí no le paso ningún texto, ningún prompt del sistema, porque ya si le paso el prompt del sistema, el prompt del sistema aplicaría para todos los agentes. Entonces todos me harían lo mismo. Entonces pues como cada uno ya tiene una finalidad, pues simplemente a este de aquí no le paso nada y le digo, pues este me va a dar el tiempo y este, como el tiempo ya habrá incorporado a ese chat ficticio su información, pues el planificador ya tendrá la información del tiempo y podrá hacer el plan en función de eso. Así que nada, aquí lo corremos y aquí podemos recorrer todos los mensajes y podemos saber quién es el autor, quién es cada agente que lo hace y el texto que hace. Entonces vamos a correr esto y vamos a ver cuál es el resultado. Vale, pues ya lo tengo aquí parado y vamos a entrar dentro y lo vamos depurando. Aquí creamos los agentes, aquí de esta forma construimos todo el flujo, lo ejecutamos y ahora en cuanto esto acabe vamos a ver lo que va imprimiendo cada uno. Vale, ya lo tenemos por aquí, vamos a inspeccionar los mensajes. Primero imprimimos el primer mensaje. Vamos a verlo aquí. ¿Vale? Fijaos que por aquí ya me está imprimiendo de la información meteorológica del Weather Agent. Mira, está imprimiendo aquí. Y ahora, en la siguiente vuelta, ya el autor será el Planner Agent. Y fijaos que ahora, si vuelvo al chat y voy a lo que me ha impreso el Planner Agent, pues aquí ya vemos que en base a análisis meteorológico y las temperaturas de humedad tal, y aquí ya me da el plan completo, pero teniendo en cuenta lo que el agente previo ha incorporado al chat, toda la información meteorológica. Vamos ahora con una pequeña introducción sobre los MCPs. ¿Qué son los MCPs? Pues MCP son las siglas de Model Context Protocol, que al final pues no es más que un estándar, es un nombre que le han puesto en ese estándar que nos permite pues conectar modelos, agentes y bueno, todos los recursos relacionados con estos temas de inteligencia artificial LLM. Y bueno, pues eso, básicamente es el protocolo que nos permite conectar directamente todo este tipo de recursos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar principalmente para hacer funcionar nuestro MCP? Pues bueno, necesitamos primero un servidor, que será el que tenga toda la funcionalidad de nuestro MCP, el MCP Server que se llama, y después necesitaremos un cliente, que será el que consuma ese MCP. Entonces, yo lo que he hecho es, en la aplicación de consola que ya teníamos, he instalado una nueva dependencia, ¿vale? He instalado el Model Context Protocol y he instalado el Microsoft Extension Hosting. Entonces, ambas, la de Model Context Protocol está en preview, ¿vale? La de Hosting no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues me he creado una carpeta Tools y dentro me he creado una clase que he llamado Location Tools. Entonces, lo que hace esta clase, no vamos a entrar en detalle, aunque bueno, básicamente lo que hace, como dice aquí, pues obtiene información sobre la localización de un lugar, ¿vale? En formato JSON, que ahora después entraremos en detalle del método. Pero quedaros principalmente con que aquí lo he anotado con MCP Server Tool Type y después dentro lo he anotado el método como MCP Server Tool y le he puesto aquí una descripción pues para que sepa el LLM, la inteligencia artificial sepa pues de qué va este método. Y después en el cliente, en mi program, lo que he hecho es me he creado un host, para eso el paquete que necesitamos de Microsoft Extension Hosting,
Y aquí simplemente lo que le digo es, oye, añádeme el MCP Server con stdio server transport, que ahora veremos qué es, y con todas las tools que encuentres en este ensamblado. Después le digo que corra la aplicación y ya está. Después nos tenemos que ir a nuestro cliente y en el cliente también tenemos que instalarle el Model Context Protocol. En este caso el host ya no es necesario porque vamos a ser el cliente que consuma. Y aquí, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el transport, que básicamente lo que hace es conectarse, en este caso como es una aplicación de consola, lo que hace es conectarse a esa DLL. Entonces aquí lo que tenemos que ponerle es un nombre, que yo simplemente le he puesto el nombre de mi DLL. El comando, como estamos en .NET, pues .NET. Y aquí, ¿dónde estaría mi DLL? Entonces, una vez que tengo eso, me creo un cliente con MCP Client, create async y le paso el transporte. Y lo que podemos hacer ya llegados a este punto es listar las tools que tiene nuestro MCP Server. Entonces, yo le voy a poner por aquí un punto de ruptura. Vamos a arrancar esto. Fijaos que aquí simplemente crea el transporte, crea el cliente, lista las tools. Pasamos por aquí, vemos que tiene tools porque entra en el método. Y aquí fijaos que ya ha impreso getLocationInfo, que es el nombre de mi método que yo he puesto como una tools, una herramienta, y obtiene información en formato JSON sobre la localización de un lugar. Entonces con esto ya sabemos que nuestro MCP Server está funcionando, que nuestro MCP Server se está conectando y que todo por el momento funciona correctamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues he añadido algunas cosas a la tools de Location, ¿vale? He añadido primero el método dentro de un try catch por si falla, tenerlo controlado, y además he añadido un par de trazas para que me las imprima en la consola por si acaso y para asegurarnos de que está ejecutándose esta funcionalidad. Y aquí, para una prueba más evidente, simplemente lo que he hecho es poner una función nueva, que bueno, no tiene mucho que ver con Location, pero es simplemente para hacer la prueba. Entonces lo que vamos a hacer la vamos a dejar de momento comentada y vamos a limpiar toda la solución para que me genere de nuevo la librería. Ahora cuando compilemos. Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues hemos instalado, además del MCP, hemos instalado Semantic Kernel. Que el Semantic Kernel, para lo que nos va a servir, pues es para poder orquestar, digamos, todas estas herramientas, todos estos elementos relacionados con la IA. Todo lo que son los modelos de lenguaje, las herramientas, los agentes, todos estos flujos de trabajo, pues con MCP y con Semantic Kernel podemos orquestarlos perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que he hecho por aquí? Pues simplemente me he creado, he añadido la referencia de Semantic Kernel y he creado un kernel builder. Aquí, con la opción de OpenAI, le pongo el modelo y la key y directamente ya voy a tener disponible dentro de Semantic Kernel la conexión con el OpenAI. Le digo que me compile, que me haga un build. Aquí le digo que me registre como plugin todas las funciones que tenía en Tools, que si recordáis son las que hemos recorrido aquí, que son justo las que hemos definido aquí. Entonces, una vez que tengo eso, simplemente de Semantic Kernel obtengo el cliente de chat. Aquí le he puesto un prompt de sistema, simplemente eres un experto en geolocalizar ubicaciones. Esto es importante para que tenga visibilidad y autoinvoque las funciones cuando le cuadren con lo que le estamos preguntando. Y después ya aquí en el loop directamente lo que hacemos es hacerle una pregunta de indica la ubicación que quieres localizar, el read line lo añado al historial del chat y de esta forma con getChatMessage y añadiéndole el histórico de mensaje, el setting que me acabo de crear aquí y el kernel, pues directamente con esto tengo la respuesta. Ya veréis que vamos a hacer una prueba muy ilustrativa. ¿Vale? Fijaos que ya con todo arrancado lo tengo aquí parado antes del bucle y simplemente ahora mismo tengo la función que obtiene la información de la geolocalización. Entonces, si yo ahora fuera avanzando y me quedo aquí en el read line, me va a preguntar, y si por ejemplo le digo, ¿sabes cómo me llamo? Bueno, ahora mismo me sorprendería que me dijera que lo sabe. Entonces, vamos a responder según lo que esto diga. Aquí ya he impreso la respuesta y me dice, parece que está buscando información. Vale, vamos, me ha respondido, se ha ido
por la tangente y no tiene nada que ver con lo que le he preguntado, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a parar esto. Vamos a descomentar ahora esto de aquí. Vamos a limpiar de nuevo toda la solución. La vamos a compilar para que me genere de nuevo la DLL. Y ahora nos vamos a ir aquí y vamos a correr de nuevo el programa. Vale, ya lo tengo aquí parado. Fijaos que ahora me ha dicho que ya tiene dos funciones, la de obtener el nombre y la de obtener la localización. Entonces, si aquí avanzamos y ahora le pregunto que si sabe cómo me llamo, vamos a avanzar aquí. Aquí ya me ha dado la respuesta y fijaos que ahora sí que directamente, como tiene el contexto extra y las funciones extras que yo le proporciono, y una de ellas es cómo obtener mi nombre, pues aquí sabe cuál es mi nombre. Ahora vamos a volver a probar la otra, ¿vale? Vamos a probar la de la localización. Dame la localización de Sevilla y para asegurarnos vamos a decirle en bruto. Formato JSON, porque tendría que coincidir con el JSON que me devuelve el API, que yo ya sé cuál es. Vamos a probarlo. Vale, esto ya para la llamada. Aquí la imprimimos y fijaos que exactamente esto es el API de StreamMap que estoy utilizando y esta es exactamente el JSON que devuelve. O sea que nuestro cliente MCP está conectando con el servidor y además está viendo las funciones que hemos declarado y está ampliando su contexto mediante el uso de esas funciones. Vale, por último, vamos a ver cómo conectar estos MCP. Hasta ahora lo hemos visto con aplicación de consola. Vamos a ver ahora cómo conectarlo con Web API, con aplicaciones web. Entonces veis que en el caso anterior utilizamos el STDIO Client Transport, que es lo que digo, es para aplicaciones de consola. Entonces, si os fijáis aquí a la derecha de la solución, he creado dos proyectos web. Uno que es un Web API, que es el que va a hacer de servidor, que es este de aquí. En el de servidor, simplemente el Model Context Protocol, es el paquete que he añadido. Y lo que tiene es un Transport Manager porque tengo que tener un objeto singleton que guarde el transporte que voy a crear. Después, en el program, tenemos que añadir dos cosas. El Transport Manager como singleton y después, aquí, para no volver a poner las tools que ya teníamos en este ensamblado, lo que he hecho es que a este proyecto web le he dado una referencia al proyecto de consola que ya teníamos para poder acceder a las mismas local tools. En vez de decirle de este assembly, pues le ponemos aquí el assembly donde están las tools. Y de esta forma registramos el MCP server. Después, el controller en este caso necesita dos métodos. Por un lado, uno que es SSE directamente, que es el que hace directamente la conexión, y después es el mensaje el que utiliza para la comunicación bidireccional. Este devuelve el text event string y este pues directamente devuelve solo un OK y ya está, con un 200 diciendo que ha recibido el mensaje y ya está. Estos métodos, pues veis, son muy sencillos. Aquí con la inyección de dependencia necesitamos estos objetos y en la parte del servidor ya estaría todo. Esto lo voy a cerrar y nos vamos a ir ahora a la parte del cliente. En la parte del cliente lo he dejado en esto, en el listado de las tools. Todo lo demás sería igual. Al final lo que hacemos es crear el kernel, el cliente de chat y iniciamos un chat. Todo lo demás sería igual. Entonces lo voy a explicar. He creado un proyecto de aplicación web de ASP.NET Core, que es un proyecto pues, de los que te da por defecto, ¿vale? Con las páginas de Razor MVC. Entonces, lo que hemos hecho es añadir la referencia a Semantic Kernel, porque tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho en el otro cliente, y el MCP, porque también tendremos que registrar el MCP para conectarnos con el servidor. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Pues en el program, con esta instrucción de aquí, simplemente creamos la Client Options, creamos en este caso el transporte, que ya no es un STDIO como teníamos antes, sino que es un HTTP Client Transport, y aquí lo importante es el endpoint, que es donde está en nuestro servicio de SSE. Aquí simplemente
creamos el cliente y lo devolvemos. De esta forma ya el cliente estaría disponible, y lo que he hecho yo es, en una de las páginas de Razor, en el index mismamente me he ido al CS, al código que maneja la vista, por no alargarlo mucho ya tampoco, y simplemente le he inyectado el MCP Client, que como ya en el programa lo he declarado, pues ya lo tendría disponible, y aquí en el get, que es el método que se ejecuta por defecto al cargar la página, pues lo que hago es que imprimo el listado de tools disponibles. Entonces, si esto lo imprimimos, vais a ver que aquí por un lado está la consola del cliente, que aquí imprime lo que queremos, y bueno, como he puesto para que arranquen los dos proyectos, en este caso tienen que arrancar los dos proyectos, ¿vale? Eso, si no sabéis cómo hacerlo desde aquí, desde las propiedades, le podéis poner el arranque múltiple de los proyectos y tenéis que arrancar tanto el cliente como el servidor. Entonces, fijaos que aquí directamente ya tengo los dos arrancados con el MCP funcionando, y aquí veis que estoy obteniendo las dos tools que tenía en el paquete de tools, en el servidor que vimos antes, en la aplicación de consola, y ahora las estoy registrando en la aplicación web. Entonces, fijaos que ya aquí tenéis todo el ciclo completo desde aplicaciones con IA directamente conectando los LLM, con agentes, con workflows y con MCP. Así que nada, espero que os sirva el contenido.